Hablar de la anorexia nerviosa no es que sea complicado. Nosotros necesitamos aproximadamente, de forma general, para un adulto sano, 3 litros de agua al día. Bueno, hay determinadas patologías urológicas que cuando se manifiestan con síntomas hay que ir al urólogo. Vives en mí, como un mar en calma, pan del alba, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como un gran simiente que da la gente, vives en mí. Hablar de la anorexia nerviosa no es que sea complicado, pero sí es verdad que estamos hablando de un problema enormemente serio, muy importante por las consecuencias que puede tener y que sin embargo la mayor parte de las veces, al menos en sus primeras etapas, no se le suele dar gran importancia porque pensamos que ni siquiera se trata de un problema. Sin embargo, tenemos que saber algunas cosas. La anorexia nerviosa es consiste en una alteración constante en la visión de su propio cuerpo y de su propio peso. Es decir, hay una distorsión en lo que respecta a su físico. Pueden ser personas aparentemente normalísimas en todo, pueden tener un razonamiento estupendo en todo, excepto en aquello que se relaciona con la alimentación y la percepción de su cuerpo. Las mujeres afectadas por este trastorno, y digo las mujeres porque el 95% de las anoréxicas son mujeres, sufren además de amenorrea, o sea, falta de regla, y otros trastornos muy diversos, muy diversos. Incluso cuando un análisis de sangre pues, pueda dar unos resultados aparentemente normales. Solo análisis mucho más finos podrían detectar pues, ciertas anomalías, pero que en los análisis rutinarios generalmente no se aprecia que una persona está siendo afectada por anorexia nerviosa. Generalmente la pérdida de peso se consigue por la disminución en la comida o por un ejercicio físico exagerado, y a veces por ambas cosas. Y cuando la anoréxica percibe que ha comido algo más de la cuenta, y eso significa comer una cosa mínima, pero ella, como tiene esa distorsión, piensa que ha comido mucho, entonces se pone a caminar kilómetros y kilómetros, con lo cual evidentemente no se puede subir de peso. Hay dos tipos de anorexia nerviosa. Uno de ellos es el tipo restrictivo y otro es el tipo compulsivo purgativo. El primero consiste en que se restringe la alimentación, se come muy poco y no hay que recurrir en muchos casos a vómitos, a purgas, etc. Pero en otras ocasiones la persona a veces no puede aguantar su hambre, come en exceso, pero inmediatamente va y lo vomita, porque sabe además que como puede vomitarlo y además se da permiso para eso diariamente, incluso una vez, 2 veces, 3 veces y más, pues sabe que como se lo va a quitar de encima, pues no le importa darse el atracón primero. El origen de la anorexia como tal, encontrando focos concretos, es muy difícil y prácticamente desconocido. Pero sí es verdad que se sabe muy bien que hay una serie de factores que, unidos, nos dan la personalidad anoréxica. Son factores que, combinados, causan el problema. Por ejemplo, una predisposición genética, biológica, factores psicológicos, factores personales, factores de tipo social, expectativas sociales, pueden dar origen a la conducta alimentaria típica de los anoréxicos. Se calcula que cerca del 50% de las niñas prepúberes, es decir, entre los 11 y los 13 años, que son cuando comienzan a surgir las diferencias sexuales, las manifestaciones sexuales secundarias, son perfectamente conscientes de que subir de peso, ya esto les está influyendo, de que subir de peso puede ser peligroso, o puede ser feo, o puede ser enfermizo. Y entonces adoptan de alguna medida, sin tener por qué, pero muchas veces adoptan medidas de control del peso. Pensemos que el problema puede estar presente cuando hay un rechazo a mantener
el peso corporal por encima del que incluso corresponde a la edad, a la talla y a su estatura y demás. Siempre la personalidad anoréxica tiende a reducir esos parámetros y considerar que debe pesar siempre varios kilos menos de los medios, de las habituales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Nos damos cuenta de que diagnosticar una anorexia nerviosa no tiene gran dificultad. Lo realmente difícil y complejo es el tratamiento. Y la primera cosa es que la propia anoréxica va a estar frente a ese problema, frente a la situación. Primero no lo acepta y después de aceptar que puede tener algún problema en la alimentación, rechaza el tratamiento porque considera, a pesar de todo, de una manera obsesiva, porque hay que decir que son personalidades por regla general con una tendencia obsesiva, pues lo rechaza pensando que ella tiene razón y que todo lo que le digan las personas, el resto del mundo, está equivocado. Muchas veces también por las implicaciones familiares que lleva este problema, que en alguna medida se suele ocultar en las familias. Tratándose de una situación absolutamente normal, corriente, desgraciadamente frecuente en nuestro momento de la vida, pero que a pesar de todo no se suele estar orgulloso de tener una persona anoréxica en casa. Y creo que evidentemente lo mejor sería aceptarlo cuanto antes para tratarlo también cuanto antes y de la manera más efectiva. Desde los primeros síntomas debemos acudir a un experto para que diagnostique el problema. Y luego darle permiso a ese experto para que coordine la totalidad de la terapia. Porque lo que no podemos, tenemos que evitar a toda costa es que haya discrepancia de criterio a la hora de afrontar el proceso terapéutico. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. El adolecer del consumo de frutas es anterior a la crisis, ¿no? Es decir, ya el consumo estaba bastante deprimido y ahora quizás, bueno, yo creo que es un poco al contrario. La fruta de temporada está a un precio competitivo en muchas ocasiones. Existe una guerra de precios, incluso lo hemos visto hoy en el mercado, lo cual está haciendo, por lo menos en ese ámbito, en el ámbito del precio y de la cercanía al consumidor, en ese ámbito, pues que la fruta sea accesible. Lo que falta un poquito es el hábito, la costumbre de comer esa fruta. Esas frutas que tenemos un poco desplazadas de la dieta en los últimos años, y que bueno, generan toda clase de desequilibrio, pero especialmente pues muchas veces déficit de ciertas vitaminas y de ciertos nutrientes relacionados con la fruta e incluso la propia fibra, ¿no? Muchas empresas multinacionales nos bombardean con sus productos que favorecen el tránsito intestinal, cuando verdaderamente lo que puede favorecer nuestro tránsito intestinal es un consumo de fruta adecuado al día. Existen muchas campañas encaminadas desde el gobierno o desde las instituciones estatales e incluso regionales para mejorar ese consumo de piezas de fruta. Incluso la Consejería de Educación, a través de la red de escuelas promotoras de salud, está haciendo un trabajo bastante bueno en ese sentido. Están convenciendo, educando a los padres y a los propios niños en este sentido, y efectivamente están promulgando los desayunos saludables en los que la fruta pues tiene un papel fundamental. Algunos centros además están restringiendo determinadas celebraciones, sobre todo de cumpleaños que se hacían en los colegios, en los que todos los que celebraban pues llevaban chucherías. Ahora se promueve el que lleven fruta, incluso a diario, y de esa manera ir incentivando ese consumo, porque esto es una cuestión de hábitos alimentarios, de costumbre. Entonces hay que acostumbrarse a comer la fruta para que luego, pues esos niños lo demanden. Y no solo es una cuestión de las escuelas, sino también de los hogares, ¿no? Por eso, aunque estamos consiguiendo progresos, y en este caso en los centros escolares se están haciendo unas muy buenas campañas, también adolecemos un poco de educación a nivel del ciudadano, del usuario, de la familia. Yo creo que sinceramente los hábitos alimentarios desgraciadamente están un poco por encima de las coyunturas económicas.
No sé si se verá finalmente reflejado, pero mi opinión es un poco pesimista, en el sentido de que efectivamente lo que necesitamos es la educación, lo que necesitamos es información veraz, cercana, para que todos comprendamos la importancia que tienen los vegetales, la importancia que tienen ciertos alimentos dentro de nuestra dieta y el perjuicio que pueden causar otros. Nosotros necesitamos aproximadamente, de forma general, para un adulto sano, 3 litros de agua al día. 1 litro es aportado precisamente por esos alimentos que hemos mencionado, sobre todo los vegetales que tienen un contenido en agua muy importante, también la leche, por ejemplo, y luego los otros 2 litros pues tienen que ser aportados a través del agua de bebida. Me preguntabas por una cantidad adecuada. Podemos decir de modo general que entre 1,5 litros y 2 litros diarios, aunque esta cantidad depende de varios factores. Depende de la cantidad de ejercicio que realicemos, porque durante ese ejercicio transpiramos más. Depende, por ejemplo, de la temperatura o de la época del año en el que nos encontremos, pero sí que podemos fijar alrededor de ese 1,5 litros las necesidades diarias para el adulto sano. Miren, a mí me preguntan a menudo, para tener problemas derivados del exceso de fruta tendríamos que comer mucha fruta, pero también debemos ser consecuentes, ¿no? Debemos ser consecuentes, en el sentido de que nos conformaríamos con que al día se consumieran o incluyéramos en nuestra dieta 5 raciones de vegetales diariamente, que pueden ser, como decíamos, 3 piezas de fruta, que puede ser una ración de ensalada, que puede ser un potaje, que puede ser un puré, que puede ser una menestra, que puede ser una guarnición a base de esos vegetales. Con 5 raciones al día cumpliríamos con las necesidades para un adulto sano normal. Claro, la fruta fresca disponible, bueno, pues en establecimientos como este, en las fruterías de los supermercados, en las grandes superficies, es la mejor opción, porque es la que contiene todos los nutrientes necesarios y carece de añadidos, como en el caso, por ejemplo, de las frutas en conserva, bueno, que a menudo vienen acompañadas de ese almíbar, que no es más que agua con azúcar, y que, bueno, desvirtúa un poco las propiedades de la fruta en sí. No es que sea un alimento perjudicial, pero bueno, siempre preferiremos una piña fresca que nosotros pelamos y troceamos en casa, a la piña que viene en almíbar, que viene acompañada de ese azúcar que nos va a aportar muchas calorías. La preferencia siempre es clara. Un especialista que debe pasar por el examen MIR, que son luego 5 años de especialización, y que te capacita para atender las enfermedades del aparato urinario y reproductor masculino y de las enfermedades del aparato urinario femenino, desde que una persona nace hasta que se muere. No distinguimos ni en edad ni en sexo. No nos hacemos cargo del aparato reproductor femenino, pero sí del aparato urinario femenino. Bueno, hay determinadas patologías urológicas que cuando se manifiestan con síntomas hay que ir al urólogo. Y luego hay un tema de debate en medicina, que es cuándo debe ir un varón sano por primera vez al urólogo. Y hay una horquilla de edad que se mueve entre los 40 y los 50 años, en la que un hombre, aunque esté asintomático, aunque nunca haya tenido ningún problema urológico, debe hacerse una revisión urológica. Y a partir de ese momento, con una exploración física, con una ecografía y con unos análisis en sangre y en orina, ya podemos determinar si esa persona requiere seguimiento anual o podemos posponer la siguiente visita para dentro de unos años. Bueno, hay aproximadamente un 50% de los varones no van a tener en su vida ningún problema urológico. Van a vivir tranquilamente sin sufrir ningún problema urológico. Lo que ocurre es que la mayor parte de las enfermedades importantes son silenciosas. Cuando ya dan síntomas, ya en ese momento podemos solamente aliviar, consolar o paliar la enfermedad, pero no podemos curarla.
Las enfermedades la mayoría hoy en día son curables, y son curables porque lo importante es el momento del diagnóstico, la oportunidad que tengan los médicos de diagnosticar la enfermedad a tiempo. Hay que distinguir que hay enfermedades que son benignas y eso tiene su solución, casi siempre con consejos de cambios de hábitos en tu comportamiento y en tu alimentación se pueden corregir. Luego hay algunos que necesitan tratamiento médico y unos pocos necesitan tratamiento quirúrgico o bien de entrada o bien cuando han fracasado las dos primeras medidas. Y luego, por otro lado, tenemos las enfermedades malignas. Y las enfermedades malignas, cuando dan síntomas o cuando dan signos que suelen ser de alarma, como por ejemplo orinar sangre o un dolor, muchas de las veces ya la enfermedad está avanzada. En el momento actual, los factores precipitantes de las enfermedades son comunes para todos los cánceres y para todas las enfermedades y son conocidos por la población: el tabaco, el alcohol, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes. Es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida va a conformar también nuestra salud y es común para todas las enfermedades y para las urológicas. Muy concretamente, todos los cánceres, el cáncer de riñón, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, están relacionados con el sobrepeso y con la alimentación. El tabaco es muy determinante en el cáncer de vejiga. La hipertensión, la diabetes, la obesidad están muy relacionados con la disfunción eréctil. Bueno, nosotros ahora mismo eso lo sabemos. Podíamos tener la intuición de lo que estaba pasando, pero tenemos datos objetivos. Hemos participado en dos estudios muy importantes, uno sobre cáncer de vejiga y otro sobre cáncer de próstata. Estudios que tienen continuidad en el tiempo, van a ser seguidos durante varios años y sabemos que estamos a la altura, tanto en diagnóstico, tanto en incidencia, tanto en tratamiento, como los mejores centros de toda España. O sea, que en ese sentido ni estamos por encima ni estamos por debajo, estamos en la media, estamos bien, estamos muy bien. Bueno, esto conlleva bromear muchas veces con los pacientes, los amigos. Es verdad que muchos pacientes vienen asustados a la consulta del urólogo y el urólogo es una persona que está muy en contacto con la realidad. Nosotros afortunadamente tenemos una especialidad muy humanista, nos relacionamos con todas las edades y con todas las escalas sociales y es común para todos. A los hombres da igual de dónde vengas, cuando te pones delante de un urólogo sientes cierto respeto que se sigue manteniendo, pero ese miedo que se puede tener se pierde rápidamente porque la consulta con el urólogo es muy sencilla, es muy cercana. La mayor parte de los urólogos son muy humanos, llegan muy bien a los pacientes y lo que es la exploración urológica es algo muy sencillito que enseguida el paciente al final te dice, bueno, ¿y esto era todo? Pues tanto susto, tanto miedo, para nada. Y es verdad que se establecen lazos muy estrechos se fideliza mucho el paciente con el urólogo, muchísimo. No les gusta a los hombres cambiar de urólogo. Es alguien pues como no sé, como el estilista para las mujeres, ¿no? No le gusta cambiar de peluquero ni no. Cuando ya les gusta a uno, se fidelizan con él y están con él toda la vida prácticamente. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. Tiene 5 años. Él comenzó a hablar, pero al año y medio lo dejó de hacer. A él le gusta mucho jugar y ciertos juegos los repite todo el día. Por las noches le cuesta trabajo dormir. Mi hermanito se puede quedar horas viendo objetos brillantes. A veces ríe mucho, no más porque sí. Otras hace berrinches sin razón. Además, es muy bueno para armar rompecabezas. Siempre se queda viendo cosas que giran, como las ruedas de un coche o las aspas de un ventilador. A él
No le gusta jugar como los demás niños. Cuando lo llaman, mi hermanito no responde a su nombre. Mis papás lo llevaron con un doctor. Él dijo que tiene autismo. Si conoces a un niño como mi hermanito, infórmate en Teletón. Hace 20 años, 1 de cada 10.000 niños nacía con autismo. Hoy, 1 de cada 88 tiene autismo. La ciencia considera esto como una epidemia. El autismo es causado por un desorden del sistema inmune, pero con tratamiento adecuado y se puede alcanzar la cura. ¡Wow! El autismo es neurobiológico. Neurológico. ¿Neuro qué? Neurobiológico. Y con un diagnóstico temprano y tratamiento se puede curar. Se ha descubierto que al tratar las serias condiciones médicas en el sistema gastrointestinal, inmunológico y metabólico que tienen los niños con autismo, las conductas autistas comienzan a desaparecer. El autismo no es una enfermedad incurable. Es una condición recuperable, irreversible. Se cuida la dieta, se aplica el tratamiento adecuado y se brinda apoyo familiar. El autismo es tratable, evitable y curable. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Todos los niños que aparecen en este video tenían severas conductas autistas. Pero luego del tratamiento apropiado, del cuidado de la dieta y el compromiso familiar, lograron salir del espectro. Fundación Venciendo el Autismo. Sí se puede. Ahora queremos centrarnos en cómo funciona la sincronización del cerebro en un caso muy concreto, en el de las personas autistas. Nos acompaña en el estudio Isabel Ziobeck, psicóloga de la Universidad Libre de Berlín. Herzlich willkommen. Acabamos de ver que los cerebros se pueden sincronizar, pero ¿qué sucede en el caso de los autistas? En el caso de los autistas, el cerebro presenta una coordinación menor, pero aún no se repitió ninguna prueba de este tipo con autistas para comprobar cómo se comportan las ondas cerebrales y cuál es el grado de coordinación. ¿Qué estudios se han hecho con personas autistas? Hacemos pruebas en las que deben hablar o percibir los sentimientos de otros. Es similar a lo que vimos hace unos momentos. Coordinarse con alguien tiene que ver con la empatía y el autismo es básicamente un trastorno de la empatía. Ustedes desarrollan terapias de baile. ¿En qué consisten? Las personas con autismo no solo experimentan dificultades para empatizar, es decir, para reconocer las emociones en los demás, sino también tienen problemas para imitar los movimientos físicos, para coordinarse con otros a nivel corporal. Creemos que existe una relación entre ambas cosas, por eso realizamos ejercicios para estudiar su capacidad de sincronización. Tenemos varios grupos de danza y utilizamos espejos en los ejercicios para ver qué efecto tienen en la empatía.